solecillos, soy Suni, bienvenidos a un nuevo vídeo, de Pokémon GO. El día de hoy vamos a ver un equipo bastante interesante, bastante bueno, que pues nos ha estado recuperando esos puntetes que la verdad ya saben que bajado bastante de nuestro rango experto que ya habíamos alcanzado. Y hasta apenas estamos recuperando nuestro nivel. Va a estar conformado por nuestro maravillosísimo Giratina, ya saben que es bastante bueno, bastante tanque. Sobre todo pues de líderes va a ir bastante bien. Y bueno, ya saben que ahorita pues ya estamos en la recta final. Entonces si quieren recuperar esos puntetes y si quieren pues aprovechar lo último que queda de esta última temporada, bueno, de los últimos días de esta temporada, aprovechar y poner a prueba este equipo, que muchos están yendo por Liga Master, por Liga Super, pero se han olvidado de la Liga Ultra. Así que vamos a ver cuáles son el complemento de este maravillosísimo equipo. Empezábamos contra Gabo Trolloc o algo así decía. No alcanzo a leer súper bien, pero aquí empezamos entre comillas pues mal, porque pues ya sabemos que no nos está haciendo tanto daño, pero nosotros tampoco le estamos haciendo tanto daño. Aquí yo farmeé un poquito de más solecillos, farmeé un poquitín porque necesitaba pues cargar un poquito más de energía, ya saben, tratar de cargar. Y bueno, aquí vamos a lanzarle aquí las garras dragoncito, vamos a empezar a lanzar para ver qué hace el rivalucho, solecillos. Vamos a ver y pues nada. En principio creo que era un rango ex leyenda. Aquí pues ya se empieza a ver el poder. Se empieza a ver el poder. Estas batallitas, como les había dicho, pues las había... Pues son del directito. Y vean, aquí se potenció. Aquí se potenció, solecillos. Ojo ahí. Eso fue lo único malo. Que se potenció el rival. Porque en principio pues casi siempre le hacemos el mismo daño de puro garra y estarle lanzando. Entonces aquí pues yo voy a tener que escudar, no me va a quedar de otra. Aquí pues gasto mi primer escudo, solecillos. Es una pena, pero pues ni modo. Vamos a lanzarle la energía que nos queda. Y aquí pues lo dejaba entrar, se siente muy seguro de sí, ahí conservan sus escudos. Yo con mi maravilloso Giratina Shiny, que ya saben que amo los Giratina. Amo los Giratina, sobre todo los que tienen alas, son los que más amo aquí en la vida. Hacía un cambio solecillos para pues inmediatamente tratar de quitarle pues ese potenciamiento, porque si no iba a seguir ahí subiéndose y no queríamos eso. Yo la verdad pensaba que ya pues había bajado el ataque, bueno, ya tenía tantas probabilidades de subirse el ataque ese Obstagoon, pero ya vimos que no, solecillos. Aquí nos pone a su maravillosísima Cresselia, que saben que Cresselia aquí pues es un martirio, sobre todo para nuestra maravillosísima gorda. Nuestra gorda asesina. Aquí estaba yo pensando, dije, le lanzo al psíquico, igual y le bajo la defensa, pero no, o sea, jamás hagan eso, solecillos. Yo porque pues dije, me pasó por la idea, esa idea loca, pero jamás lo vayan a hacer ustedes. Entonces vamos a ver, porque aquí ya estábamos dejando súper tocada a su preciosísima Cresselia. Aquí saben que es un muro, un tanque, aquí una muralla china. Aquí pues nada, nos logró derrotar. Vean lo que tiene detrás. Aquí pues con razón estaba conservando sus escudos, solecillos, para que ustedes también vean qué Pokémon pues llegan a utilizar. Tampoco los vayan a engañar, porque casi siempre cuando tienen ahí ese moneta, además lo llevan como la sombra, porque ahorita como no se está utilizando la copa esta Premier, pues están utilizando varios como la sombra. Yo aquí pues nada, traté de cargar, pero tenía 2 escudos, así que esta la perdemos. Esta creo que fue la primera que perdemos, así que pues tuvimos un mal inicio, pero vamos a ver. Ahora nos tocaba contra Terry. Aquí pues empezamos contra una araña asesino, un Galvántula. La verdad es que Galvántula me gusta, pero no me gusta como para esta liga. Yo no la termino de ver porque, no sé, solecillos, yo no la termino de ver aquí. Aquí nos hace un cambio de inmediato, pero yo voy a lanzarle la energía para después sacar a mi maravillosísimo... Ahí está, cambiábamos, porque si no sacamos a nuestro Empoleon no íbamos a poder ganar. Aquí yo voy a dejar que entre lo que sea. Aquí pues vamos a ver. Y Nitrocarga, tal vez si hubiera llegado al pájaro osado, pues yo creo que nos hubiera hecho más daño, porque a pesar de que lo resistimos, pues ya saben que es una burrada de daño ese movimiento. Vamos a ver con qué regresa. A ver si regresa con la araña asesina. Efectivamente regresó con la araña asesina. Vamos a ver qué hace, porque pues yo aquí inmediatamente, yo sin pensarlo, lanzo la energía. Dije, salga lo que salga, yo lo voy a lanzar aquí los ataques, ¿no? Entonces aquí me farmé un poco. Casi estábamos cerca y yo estaba apretando a ver si lográbamos llegar, pero no. Lastimosamente no llegamos al otro
pues al otro ataque para quitarle otro escudo. Entonces aquí nos lanza otra vez plancha. Ya saben que este es el juego de nunca acabar. Y un Politet. Aquí ya le había apretado el ataque porque pues quería quitarle ese último escudete, pero pues él cambió inmediatamente. Entonces pues yo aquí saco a mi maravillosísima gorda asesina. Que por cierto está muy chulo ese Politet. Me gusta bastante. A ver si luego nos logramos conseguir uno evolucionado. Porque creo que tengo la pre-evolución, pero nunca lo he conseguido en esta última fase. Entonces vamos a ver, porque aquí empiezan a spamear sus meteorobolas. Ya saben que las meteorobolas pues son bastante desesperantes, ¿no? Sobre todo pues para cuando empiezan así. Vean, ya es la tercera. Entonces yo creo que una tercera sí la aguantamos, pero ya nos baja muy rojo. Entonces aquí sí que ya prefiero escudar, babies, porque si no, pues nada, vamos a tratar de farmear aquí sabroso. Ahí está, logramos farmear, que regresa con la araña asesina. Vamos a lanzarle ahora sí el psíquico. Y la araña asesina pues gasta su último escudo como pensábamos, ¿no? Entonces yo aquí lo que hago como buena pues jugadora, llego hasta el que le va a hacer más daño y pues yo lo cargo. Yo sé que un garra dragón posiblemente pues podría hacerle muchísimo daño, pero pues yo sé que cualquier ataque lo íbamos a resistir. Entonces yo quise llegar al último ataque, ya de una vez que se luciera nuestro maravillosísimo Giratina. Entonces ahí está, le hacemos el mayor daño y esta vez no se potenció nuestro maravillosísimo Giratina. Ahí está, y ahora empezamos contra Tiki Varas. Creo que esta es la batalla que no sé si tenga... Creo que sí, esta batalla estuvo bastante increíble, así que ojo ahí. Ojo al dato, porque estuvo bastante interesante. Aquí pues yo voy a cargar los Garra Dragón. Lo más seguro es que él me quiera lanzar un terremoto. Que no se preocupen, porque los terremotos aún así los vamos a resistir. Así que vamos a ver, porque aquí está farmeando sabroso. El rival, así que vamos a ver qué hace. Posiblemente me quiera yo baitear o algo por lo similar y no, nos lanza el terremoto. Que yo de todas maneras pues no pensaba escudar, ya sabe que pues lo voy a resistir, entonces... Ahí está, nos lanza pues le lanzamos el primero, lo deja entrar. Aquí ni borracho ni por ningún motivo pues va a llegar otro terremoto, eso ya lo sé yo. Ya se lo sé yo, entonces vamos a ver qué hace. Aquí nos hace un cambio para tratar de destruirnos. Yo me quedo así como que en trance. La verdad es que a veces pasa eso, que no sabes como que qué hacer, porque hasta que no te aparece la imagen, debes de aguantarte, porque a mí me ha pasado muchas veces que hago el cambio. Por ejemplo, con Deoxys he hecho el cambio y si yo cambio a Shiftry y él cambia a Deoxys, pues me empieza a destrozar la existencia. Entonces ya trato de ver más el Pokémon que sacan. Lo bueno es que aún así logró resistir nuestro maravillosísimo Giratina. Y es un Lapras oscuro, que vean, tiene cabezazo, ya subió el ataque, que aún así lo resiste bastante bien nuestro pajarraco. Que no es un pajarraco, es un pingüino de agua. Que bueno, viene siendo un ave, pero bueno. Vamos a ver solecillos, porque creo que si es surf lo vamos a resistir. A pesar de que es oscuro, lo resistimos. Y miren que mi Empolio no es como que digas la gran cosa. Aquí yo le empiezo a lanzar el ataque porque yo ya sentía cerca que podía lanzar otro surf. Dije, no sé, no vaya a ser la de malas y que nos lance el surf. Y pues aquí terminamos haciendo el ridículo. Entonces vean lo que tenía detrás, un Muk Alola. Obviamente pues yo aquí saco a mi maravillosísima Clefable, nuestra gordita asesina. Y pues nada, solecillos, aquí me va a tocar gastar los escudos, que para eso los tenemos. Vamos a gastar los escudos, que ya saben que ese es daño neutro el que estamos haciendo a su Muk Alola. Y pues vamos a ver, porque yo no le quiero lanzar la energía. Vamos a ver ahorita qué es lo que pienso hacer, porque estamos en aprieto. Sobre todo porque nos está baiteando esos escudetes. Y ya saben que nos dejará muy tocadas. Si es que no es toda la vida, pues un... Vean nada más el cambio que acabo de hacer. O sea, vean ustedes el cambio que acabo de hacer. Le hicimos que gastara toda su energía, solecillos. La verdad es que hicimos el cambio perfecto en esta ocasión. Es súper increíble, súper increíble. Logramos pues cambiar al momento. Y pues logramos darle toda esta energía, esa onda tóxica, se la quitamos. Así que muy bien por nosotros, porque esta la logramos ganar. Así que esto fue un GG. Y aquí nos volvió a tocar contra otra araña asesina. Que las arañas asesinas, pues nada. Las arañas asesinas ya saben cómo son. Nos empiezan a causar muy poco daño. Sobre todo porque nada más nos van a estar bajando el ataque. Y pues es como cansado en teoría, ¿no? Vamos a ver si escudara o a ver qué hace. Porque a pesar que nos bajó el ataque, yo creo que eso le va a hacer bastante dañito.
Y vean, le quitamos, pues ya está más o menos a la mitad, ya menos de la mitad de la vida, esta pobre araña asesina ya está bastante moribunda, ¿no? Ya está fumigada prácticamente. Entonces vamos a ver, porque no escuda, no escuda. Entonces, no sé, yo creo que está aguardando, no sé qué está esperando, vamos a ver. Que les digo que también estábamos en un directo, por eso aquí no están apareciendo comentarios y cositas. Porque estábamos en el directo y pues yo estaba aquí como que grabando. Y vean lo que tiene detrás un Umbreon, que la verdad es que yo voy a tener que cambiar a mi maravillosísimo Empoleon. Porque dije, si cambio a nuestra maravillosísima gorda asesina y tiene detrás por ahí un acero o algo peligroso, pues nos va a destrozar la existencia. Entonces, preferible sacar a nuestro Empoleon y guardar a nuestra gorda asesina. Preferible sacar a nuestro Empoleon. Vamos a ver, porque aquí ya nos está empezando a lanzar todos sus spammer. Ahí está, sí que lo cubrimos. Yo voy a tratar de cargar a la energía, ahí está. Cargamos casi hidrocañón y medio, más o menos algo así. Y vamos a ver. Ahora sí escuda, ahora sí escuda, ahora sí escuda. Como vio que nosotros ya escudamos, pues yo creo va a decir, pues yo también voy a tener que escudar, no me van a ganar por ningún motivo. Pero pues bueno, vamos a ver, porque esta batalla, vamos a ver, porque no creo que la perdamos. Está conservando el Pokémon, no sabemos aún qué tenga detrás. No sabemos aún qué tenga detrás, pero aquí yo estoy pensando qué hacer, babies. Vamos a ver si llegamos a otro. Y aquí nos lanza su energía farmeada nos la lanza. Yo voy a escudar porque ya como que me empezó aquí a volar la idea, la cabeza. Y me puse a pensar, pues qué Pokémon le tendrá detrás. Yo hago un cambio aquí loco, desesperado. Y vean, tenía una gorda voladora asesina. A esta le llamo la gorda voladora asesina porque pues es la que está más gordita y está volando y así. Pero pues aún así ya saben que Clefable, sobre todo una Clefable XL, pues se la lleva de calle. Se la lleva de calle solecillos. Vean, aquí nos lanza el poder pasado que afortunadamente no se potenció, pero recordar que nosotros nos fuimos todavía con un hidrocañón listo. Entonces vamos a ver qué hago solecillos, porque de todas maneras tenemos energía, pues bastante vida todavía con nuestro maravillosísimo Giratina. Entonces yo aquí lo que hago inmediatamente pues es sacar a nuestro Giratina. Él va a regresar con Umbreon, yo le voy a lanzar la energía. Y esto pues fue otro GG, por favor. Esto fue otro GG que... No sé, pero cada que veo a Giratina con esos colorcitos, me da aquí como, no sé, como cuando ustedes ven a su crush, así siento yo. Así siento yo, pero es que la verdad está bastante chula. Está bastante chula la Giratina. Para mí es como que de los legendarios que más me gusta. Yo creo que de esa generación es mi favorita. Vamos a ver, porque aquí me toca contra Arctic Comet. No alcanza a leer bien. Y nos empieza bien. Empezamos con un Swampert. Empezamos bastante bien. Así que yo lo que hago aquí es tratar de farmear al máximo. Farmear la máxima energía que logre hacer. Aparte que el suyo, pues en esta ocasión no es oscurete. Y ya saben que los oscuretes, pues usan más daño. Nos causan más daño. Pero en teoría, pues no nos va a hacer tanto daño. Así que vamos a ver. Porque pues aquí lo único que pueden hacer es lanzarnos el terremoto. Y nos quitarán ahí una porquería de vida. Una casi nada, una pizca, por Dios, una pizca de energía. Vamos a lanzarle aquí las garritas. A ver si escudara. También tenemos 2 cargadas. Ya saben, con que llegue otro cañón, pues no nos va a hacer ningún daño. Así que vamos a ver si escuda. Ahora sí gasta su escudo. Lo cual pues yo no voy a escudar nada. Porque yo sé que... pues sí que lo escudo, aquí yo contradiciéndome. Ya sentía que tenía bastante energía y pude pensar que ya tuviera un hidrocañón. Y ven, es el mismo equipo casi prácticamente que el que nos tocó hace rato, donde pues nos hicimos ahí el bite sabroso. Pero en esta ocasión pues no son oscuros, en esta ocasión son shinies. Y ya saben que los shinies pegan más fuerte. Entonces vamos a ver, porque aquí pues le lanzamos aquí el pájaro, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida este movimiento. Se me olvida el movimiento volador. La verdad es que a veces me cuesta como ahí cargarlo. Y este también tiene cabezazo. Vamos a ver, porque es pico taladro. Es pico taladro el movimiento que luego se me llega aquí a cruzar las líneas. Y vamos a ver, porque esta ya es la última ronda, solecillos. Ya es la última ronda.
Así que yo voy a llegar a otro pico taladro, entonces ya gastamos un escudete. Yo no lo voy a escudar, en esta ocasión porque no necesito, pues, escudarlo. Era oscuro y además no nos hizo daño y mucho menos este nos va a hacer daño. Así que vamos a ver si gastará ese último escudo, ojo ahí. Y pues no lo gasta. Aquí pues seguimos nosotros manteniendo la prioridad. Todavía nos quedan 3 Pokémonillos. 3 Pokémonillos que nos sirven bastante bien. Y vean lo que tiene detrás, un Giratina. Entonces, esto pues ya lo tenemos prácticamente ganado, solecillos. Porque pues recordar que tenían a un Swampert detrás. Recordar que tienen un Swampert detrás. Y pues de todas maneras pues de un solo golpe pues lo vamos a destrozar. Entonces aquí nos lance Garra Dragón, nos lance Poder Pasado, nos lance Sombra Vil, pues va a ser lo mismo porque nuestra gorda asesina lo resiste. Vean, les dije que estaba un solo golpe para ser destruido su maravillosísimo pues Swampert. Y nada, aquí el rival pues ya se termina retirando. Sabe que nos queda un escudete, sabe que tenemos atrás a nuestro maravillosísima Giratina. Entonces aquí el rival pues se retira. Vamos a ver, solecillos, porque aquí ya estábamos recuperando nuestro rango experto. Que ya saben que bajamos muchísimo en las temporadas pasadas. Pero ya lo estamos recuperando. Y va, nos toca aquí un maravillosísimo Scrafty. Un Scrafty pues es bastante bien porque nos da bastantes carameletes. Entonces hacemos bien. No lo hicimos excelente, que nos pudieron haber muchísimo experiencia. Pero le hacemos un bien. Vamos a ver cuántos puntos subo, porque les digo que ya otra vez estamos recuperando nuestros puntos. Nos dan 2 caramelos XL. Ojo ahí, nos dan 2 caramelos XL. La verdad es que son bastante buenos. Y vean, subimos a 2774. La verdad es que está bastante bien, babies, porque ya estamos recuperando nuestro maravillosísimo rango experta. Y bueno, solecillos, así llegamos al final del video el día de hoy. La verdad es que es un equipo bastante bueno, bastante interesante, que habría que probar. Así que cuéntenme en los comentarios en qué rango van ustedes, si ya están cerca de ese rango experto, de ese rango leyenda. Díganme ahí en qué rango van ustedes. Ya saben, dejar su manita arriba, suscríbanse y nos vamos a ver muy pronto en un videito de Go Battle League. Adiósito.